Buenos días, mi nombre es Sara Romero y mi compañera Tommy Terraza. Somos de la Escuela de Economía. A continuación presentaremos la respuesta de la primera evaluación de la materia Historia Económica de Venezuela, del profesor José Acosta. El sistema de encomienda en Venezuela fue una institución colonial que asignaba grupos indígenas a colonos españoles, que eran los encomenderos, para su protección y evangelización a cambio de trabajo. Esto se caracterizaba porque era un trabajo obligatorio. Los indígenas debían trabajar 3 días a la semana para el encomendero, con los otros 3 días libres para sus labores. También se caracterizó por la evangelización. Los encomenderos debían garantizar la enseñanza de la fe católica. Y por último, una característica principal de esta época y de las encomiendas fueron los abusos. A pesar de las leyes, muchos indígenas sufrieron maltratos, trabajos forzados en minas o pesquerías y desplazamientos. Esto tuvo un gran impacto en la población indígena, principalmente en lo demográfico, ya que la explotación y enfermedades redujeron drásticamente su población. En lo social también, ya que se destruyeron sus estructuras comunitarias y muchos fueron desplazados de sus tierras. Y también tuvo un impacto en lo cultural, ya que fueron obligados a adoptar la religión y costumbres españolas de la época, aunque persistieron algunas prácticas tradicionales. La evolución en el sistema, bueno, cabe destacar que al inicio fue brutal, con abusos extremos como en las pesquerías de perlas, donde muchos murieron. Luego vinieron las reformas. La corona implementó leyes para limitar los abusos, como la tasación de servicios. Ejemplo, las ordenanzas de 1609. Pero su cumplimiento fue irregular. Y también hubieron conflictos, donde la Iglesia y autoridades civiles a menudo chocaban por el control y tratamiento de los indígenas. El papel de la Iglesia fue fundamental durante esta época, ya que fue protectora, puesto que obispos como Fray Antonio de Aleega denunciaron abusos y promovieron leyes para mejorar el trato indígena. También fue evangelizadora, impulsó el catolicismo construyendo iglesias y doctrineros en encomiendas. Y también jugó un papel político, a veces enfrentada con los encomenderos por el control de la mano de obra y tierras. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la economía de Venezuela se basó en actividades extractivas, agrícolas y ganaderas. En el siglo XVI destacó la explotación de perlas en Cubagua y Margarita, seguida de la búsqueda de oro en El Dorado, aunque con poco éxito. También destacó la agricultura indígena, con cultivos como maíz, yuca, la caña de azúcar y el cacao. En el siglo XVII, el cacao se convirtió en el principal producto de exportación, cultivado en Barlovento y en los Andes, junto con el tabaco y el añil. También se destaca que durante ese siglo la ganadería se expandió en los llanos. En el siglo XVIII el cacao mantuvo su importancia, pero surgieron nuevos cultivos como el café y se consolidó la ganadería, especialmente en Barinas. El comercio se centró en exportar estos productos a Europa y las Antillas. En cuanto a la demografía, a principios del siglo XVI la población indígena era numerosa, estimada en 500.000 habitantes, pero disminuyó drásticamente por enfermedades, guerras y esclavitud. Los españoles, unos 5.000, y africanos, unos 13.000, llegaron en número menor, los africanos. En el siglo XVII la población total era de unos 370.000 habitantes, con un aumento del mestizaje y la llegada de más esclavos africanos. Para el siglo XVIII, la población creció alrededor de 785.000 y 1 millón de habitantes, con una mezcla de españoles, criollos, indígenas, africanos y mestizos. Las zonas más pobladas fueron el litoral caribeño, los Andes y los valles centrales. La esclavitud africana fue clave para la economía, especialmente en plantaciones de cacao, caña de azúcar y minería. Los esclavos reemplazaron a la mano de obra indígena, que disminuyó por maltratos y enfermedades. Socialmente, los africanos aportaron elementos culturales como música, religión y gastronomía, enriqueciendo la identidad venezolana. Demográficamente, su presencia aumentó la diversidad étnica, aunque sufrieron condiciones brutales. Los cimarrones, esclavos fugados, formaron comunidades libres en zonas remotas. Los Welser. Los Welser eran una poderosa familia de comerciantes y banqueros de Augsburgo, Alemania, cuya casa comercial fue fundada por Anton Welser en 1498.
El 27 de marzo de 1528, la corona española delegó en los Welser los derechos para la conquista y colonización de lo que hoy es el territorio de Venezuela. Según el acuerdo, los Welser tenían la obligación de pacificar y poblar la región, fundar pueblos, levantar fortalezas y llevar mineros y curas. Los primeros barcos de los Welser llegaron a las costas de Coro de 1529. Esta fecha marca el inicio de la presencia y el gobierno alemán en Venezuela. Entre los logros de los Welser estuvo la exploración del territorio y el intento de establecer una ruta hacia el Mar del Sur. Sin embargo, la empresa no logró los resultados económicos esperados y fue abandonada en 1546, tras fracasos y pérdidas. La presencia de los Welser en Venezuela estuvo marcada por la búsqueda de riquezas y la competencia con otros europeos. Y aunque no lograron establecer una economía próspera, su actividad forma parte del legado histórico de la. Las cuentas financieras de la Real Hacienda en Venezuela entre 1529 y 1810 fueron importantes porque muestran cómo se organizaron los ingresos y los gastos del gobierno colonial. Se usaban para administrar los recursos coloniales, garantizar el control fiscal y sostener el dominio español. En el siglo XVI, las principales fuentes de ingreso eran los impuestos al comercio, como el almojarifazgo, las penas de cámara y la venta de esclavos y bienes confiscados. Los principales gastos eran el sueldo del gobernador, el culto religioso y algunas obras públicas, aunque estas últimas muy limitadas. Las políticas económicas de la corona española, como las altas cargas fiscales y las remesas obligatorias a España, afectaron mucho las finanzas locales, ya que muchas veces el dinero recaudado se iba fuera del país. Además, el comercio estaba muy controlado y no había libertad para negociar, lo que hacía más difícil que la economía local creciera. A pesar de eso, el comercio interregional con lugares como Santo Domingo y Cartagena sí tuvo impacto porque permitió mover productos como harina, tabaco, zarzaparrilla y textiles, lo cual ayudó a sostener parte de los ingresos fiscales de la colonia. La dependencia de remesas a España para guerras europeas también tensionó la hacienda colonial. Las finanzas públicas dependieron de la extracción de recursos, el control fiscal y el comercio, pero fueron vulnerables a las políticas centralizadoras y a conflictos externos. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas cambiaron la forma en que España manejaba sus colonias, como Venezuela. Políticamente, España quería tener más control, entonces hizo cambios en la administración para que fuera más directa y eficiente. En cuanto a la economía, España buscó beneficiarse más de las colonias. Por ejemplo, impulsaron el cultivo de productos que no tenían en Europa y trataron de parar el contrabando. Estas reformas también afectaron cómo España recaudaba el dinero de los impuestos y administraba las colonias. Querían obtener más ganancias y tener una burocracia más organizada. Para lograr esto, España aumentó los impuestos en las colonias. Esto causó problemas y descontento entre la gente de allí porque sentían que era injusto. Durante el siglo XVIII hubo varias revueltas en Venezuela y las reformas borbónicas influyeron en que la gente empezara a pensar en la independencia. La creación de la República de Colombia en 1821 causó mucho rechazo en Venezuela, especialmente porque se estableció un sistema centralista con sede en Bogotá. Eso hizo que muchos sintieran que se estaba quitando la soberanía de las provincias venezolanas, que antes habían tenido cierta autonomía. En este contexto, las municipalidades como las de Valencia y Caracas jugaron un papel clave. En 1826, cuando estalló el conflicto, estas municipalidades decidieron retomar el poder y actuar por cuenta propia, como lo habían hecho en 1810, al iniciar el proceso de independencia de España. Valencia fue una de las primeras en respaldar públicamente al general José Antonio Páez, quien había sido suspendido de su cargo por Bogotá. Caracas, que al principio había denunciado a Páez, terminó apoyándolo también. El liderazgo de Páez se fortaleció rápidamente porque tenía el apoyo del ejército y de muchas municipalidades. Él aprovechó esto para convertirse en la figura principal del movimiento separatista. Convocó asambleas, defendió la necesidad de cambiar la constitución y fue reconocido como jefe civil y militar de Venezuela. Con eso logró unir a varias provincias bajo su mando.
Por otro lado, la oposición a la República de Colombia se debía no solo al centralismo, sino también a muchos problemas económicos. Muchos en Venezuela sentían que en Bogotá se tomaban decisiones que no beneficiaban al país, como los préstamos a extranjeros que no aportaban nada directo a Venezuela. Además, había malestar entre los comerciantes y agricultores que querían manejar su economía local sin depender de Bogotá. Aunque Bolívar intentó calmar la situación en 1827 y logró, por un tiempo, evitar la guerra civil, los problemas no desaparecieron. La falta de reformas reales y la desconfianza hacia el centralismo mantuvieron viva la idea de separarse. Finalmente, en 1830, Venezuela se independizó oficialmente de la Gran Colombia, con Páez como líder de un gobierno provisional. En sí, las municipalidades ayudaron a impulsar el movimiento separatista al reclamar el derecho a decidir por sí misma. Páez, con su liderazgo militar y político, se convirtió en la figura clave. La combinación de rechazo al centralismo y problemas económicos, y además la falta de acuerdos con Bogotá, llevaron a que Venezuela rompiera definitivamente con la República de Colombia en 1830. Y con esta última respuesta finalizamos. Muchas gracias por su atención. La historia colonial venezolana, marcada por la encomienda a transformaciones demográficas, la breve injerencia de los Welser, las complejidades de la Real Hacienda, las reformas borbónicas y el rol clave de las comunidades en la independencia, forjó las bases de nuestra identidad. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre la desigualdad, la diversidad, la soberanía, la gobernabilidad y el poder de la voluntad colectiva. Comprender este pasado complejo es esencial para enfrentar el presente y construir un futuro más justo y consciente de nuestra historia.